Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de discusión y de propuestas. Nuestro invitado de hoy es una persona por la cual tengo especial aprecio y admiración. Se trata de Andrés Calderón, el CEO y presidente de Dynamo Producciones, quizás hoy la casa de producción cinematográfica más importante de nuestro país. Andrés fue banquero durante muchos años y después decidió tomar el camino de la industria cinematográfica, la industria creativa, y ha sido el cerebro y el corazón detrás de muchas de las producciones más importantes de Dynamo, entre las que podemos señalar Narcos, también las coproducciones de Gemini Man o de Mile 22, pero sobre todo y muy importante, muy recientemente 100 años de soledad, también El robo del siglo y muchas otras de las cuales hablaremos. Pero en esencia tenemos un invitado que ha revolucionado la industria del entretenimiento en Colombia y que hoy queremos, como dirían muchas personas, exprimirlo y todo lo que tiene de conocimiento. Así que, Andrés, bienvenido a Tres Respuestas. Muchas gracias, presidente, por invitarme. Gracias por el apoyo también que nos dio durante su gobierno y pues muy contento de estar acá acompañándolo también. Bueno, yo quiero empezar por quién es Andrés Calderón, porque has tenido una vida de múltiples sectores, pasaste a un sector muy tradicional con una carrera muy exitosa en la banca de inversión y después decidiste meterte de lleno a hacer esta industria lo que es hoy en nuestro país. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, ¿quién soy hoy en día? Yo soy un cuentero moderno y lo que hago es que cuento historias de una forma pues más moderna y es utilizando los medios que están hoy en día, que obviamente son todos los medios audiovisuales. Andrés Calderón es un colombiano que como muchos arranca con una carrera pues como más común en su momento, ingeniero industrial de los Andes y después sale a trabajar en banca de inversión, ¿cierto? Tiene la posibilidad de trabajar acá y en Estados Unidos, en Nueva York, y después de 9 años de banca de inversión, en esa crisis de los 30, que uno se está reconquistando, reconociendo, digo, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Dónde puedo aplicar esta serie de cosas? Y en su momento acaban de salir unos incentivos en el 2003 en Colombia y vi una oportunidad muy interesante gracias a esos incentivos de poder pues aprender de cine. En realidad yo no era una persona que supiera muchísimo de cine, era una persona que me gustaba ir a cine como cualquier persona y pues con esta oportunidad de los incentivos comencé a ver una oportunidad de negocio y fue donde comencé a volver un poco a entender, a aprender y arrancar de cero. La primera vez que estuve en un set fue a mis 30 años y nunca había estado y en realidad fue como mágico, ¿no? Entender cómo se hacían toda esta serie de películas. ¿Tú naciste en dónde, Andrés? Yo nací aquí en Bogotá, yo soy Rolo, sí. Ok, y entonces, en lo que dices que ibas a cine, ¿cuáles eran como las influencias? ¿Qué te gustaba ver? ¿Qué era lo que te movía la aguja, como dicen muchas personas? A ver, yo después de trabajar en Colombia, en Nueva York, en banca de inversión, tuve un tiempo viajando por el mundo, por la India, y ahí fue un poco cuando decidí, bueno, quiero aplicar esto que puedo hacer, lo puedo aplicar a muchas cosas, la banca de inversión, la puedo aplicar o puede ser a petróleos, puede ser a lo que sea, infraestructura, construcción, y dije, no, ¿qué me gustaría hacer? Y me gustaría un poco el cine. ¿De dónde viene? Le respondo su pregunta. En ese momento después me fui a vivir a Madrid y vivía muy cerca de un teatro que se llama el Teatro Ideal. El Teatro Ideal es uno de los pocos que no traducen. El cine americano en España se traduce. Los actores principales en Estados Unidos tienen una voz especial en España. Iba mucho, de todo, o sea, desde obviamente lo que sean películas preferidas, desde Pulp Fiction, Porky's, me acuerdo de cuando era chiquito que también... 80s. Sí, 80s, sí, yo creo que había mucho de todo y en realidad comencé a ver una oportunidad muy chévere. En su momento también había como ese llamado que uno tiene acá por dentro, ese gut feeling, y era como definitivamente, yo creo que el entretenimiento tiene un espacio para crecer más, ¿cierto? Creo que en Colombia se había hecho muchísima televisión y muy buena, pero yo siempre decía, ¿por qué no hay un espacio para hacer una televisión con un tipo de producción
diferente, ¿no? ¿Y por qué no se hace más cine, no? Y yo decía, eso se tiene que comenzar a ver. Y ahí con esas ganas de cambiar y con esas ganas de la circunstancia que se estaba viviendo en ese momento, con todos los incentivos que habían, con lo que estaba pasando por mi vida, fue cuando comencé a decir, oiga, venga, quiero montar algo que sea completamente diferente. Hablaste del 2003, la ley del cine, sí, que yo recuerdo que fue promovida en su momento por María Consuela Araujo, siendo ministra de Cultura. Exactamente. Nosotros teníamos antecedentes de algo de industria cinematográfica en Colombia, que Focine promovió en una época. Tuvimos, digamos, los éxitos de los años 80, El embajador de la India, El taxista millonario y muchas otras. Pero esta ley cambia el sistema de incentivos y empieza a invitar al que tiene capital, venga, invierta en el cine, venga, produzca, que además va a tener un tratamiento tributario un poco más amigable. Entonces, en ese momento se te prende el bombillo, tienes la experiencia de banquero y dices, bueno, listo, me voy a meter en esto, convoco unos socios y empieza la aventura. Pero ahí viene la pregunta, ¿cuál es la primera película? ¿Y cómo nace Dínamo también con esa ley? ¿Cómo dices, bueno, vamos a crear esto y nos fuimos? Claro, en ese momento, cuando estaban en Madrid, comenzamos a hablar con uno de los actuales socios de Dínamo, él también vivía en Madrid, comenzamos a decir, oiga, venga, él venía de consultoría, yo estaba en banca de inversión, y decíamos, qué bueno poder aplicar esos conocimientos en algo más creativo, ¿no? En ese momento también otro socio, hoy en día no es socio de Dínamo, se llama Rodrigo Guerrero, y él fue el que comenzó a decir, oiga, venga, comenzaron a salir unos nuevos incentivos en Colombia que son muy interesantes. En ese momento vuelvo a Colombia en unas vacaciones y comienzo a entender lo que son los incentivos y son muy interesantes porque desde un punto de inversión cubren un riesgo importante y lo que hace es que para diferentes personas, diferentes inversionistas, cuando se cubre casi el 50% del riesgo, se volvía pues muy atractivo. En ese mismo momento, Andy Weiss, director, hoy en día socio de Dínamo, gran amigo, y con Rodrigo estaban haciendo su primera película, que su primera película era Satanás, claro. ¿Cierto? Basada en la novela de Mario Mendoza. Basada en la novela de Mario Mendoza. Hasta ese momento yo casi que ni sabía, nunca había leído un guión, o sea, yo no sabía nada de esta industria, ¿no? Y cuando entendí todo el sistema, cómo funcionaba, ya estaba, se habían ganado Andy y Rodrigo el premio de Proimágenes, ¿cierto? Que era un premio que le daban, que le otorgaban, que era muy, muy, muy importante. Y con eso, pues, obviamente se volvía muchísimo más atractivo todo el tema de hacer una película desde un punto de vista financiero, que era, pues, el único aporte, el único grano de arena que yo le podía dar, porque no sabía cómo leer los guiones, pero sí sabía cómo manejar un Excel, ¿no? Entonces, de cierta forma. Y de esa forma, lo que hicimos de la mano es ya tener una serie de inversionistas y comenzamos a cerrar otra serie de inversionistas. Ahora, le dimos una fortaleza porque, pues, algo que yo sí venía del mundo financiero, sabía cómo mostrar los números, cómo hacerlo, y yo creo que además del gran proyecto que ya existía, que tenía unos guiones muy buenos, que tenía pues un empaquetamiento muy chévere, Andy al estar dirigiendo, pues ayudó un poco a todo también lo que era la parte de financiarlo, ¿no? Y logramos financiar pues por primera vez una película, la cual pues estoy siendo muy orgulloso de él, aprendí muchísimo. Como les decía, aprendí que es estar en un set, aprendí cómo hacer un presupuesto. Nosotros yo no tenía ni idea de cómo se hacía un presupuesto y aprendí casi de cero, ¿no? Y fuimos muy de buenas porque le fue muy bien, ¿cierto? Ahora, en la vida de emprendimiento, uno ojalá le vaya muy mal para aprender muchísimo y después ver bien. En el tema de cine nos fue un poco al contrario porque la primera película nos fue muy bien, que por un lado nos ayudó muchísimo. Porque ese es Satanás. Satanás, ¿cierto? Nos mostró un camino, pues, que se podía hacer y nos dio como track record, ¿no? Que la gente decía, bueno, esas películas se pueden hacer así, pero por el otro lado pensamos que era así de fácil hacer películas buenas, ¿no? Y ahí hay una pregunta que yo tengo que hacer, porque claro, hoy estamos en la época de plataformas de OTT, hoy tenemos una diversidad más allá de lo que se conoce como el box office.
pero en ese momento no, en ese momento todavía no teníamos esas plataformas surgiendo y en ese momento el cine colombiano y la producción colombiana tenía también que competir con la distribución de los majors que venía de Estados Unidos, entonces lograr que una película estuviera mucho tiempo en cartelera para generar todo ese propósito y generar ingresos. ¿Cómo fue también ese proceso de que Satanás se volviera un éxito económico? Obviamente teniendo en cuenta que estaban también los incentivos, pero ahí sí como dirían muchos pelados hoy en día, ¿cómo la rompiste? Mire, yo creo que el modelo era un modelo tradicional que tenía sus pros y sus contras, ¿cierto? En tema de sus pros es que la taquilla colombiana estaba teniendo como un renacer, ¿cierto? Acaban de salir películas como era eh, la de la Huaca, ¿cómo se llamaba? Soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada. Había salido Paraíso Travel, ¿no? Claro. Había como un momento... Basada en la novela de Jorge Sí, Franco. sí, exactamente. Entonces había un momento que era como un renacer del cine colombiano y creo que había algo como de orgullo colombiano. O sea, como que, me acuerdo, parte de el mercadeo, lo que uno le ponía era, oiga, eso es una película colombiana, no era un tema como de orgullo. Entonces eso era muy bueno porque había unas asistencias a cine supremamente importantes, que ojalá hoy en día las tuviéramos. Entonces, el negocio se tenía que voltear mucho a la asistencia en cine, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se basaba el negocio? Se basaba el negocio, obviamente, en un tema de asistencia a cine, en un tema de subsidios, en un tema de apoyo, por ejemplo, de los canales de televisión y de los distribuidores. Y en su momento también los distribuidores tenían, pues, también como este gran apoyo de abrazar el cine colombiano. Eso era como la parte pro. La parte contra es que el cine no viajaba. Entonces usted tenía una opción. ¿El éxito era acá o era acá? Era acá. O le fue bien en su taquilla o nada que hacer, porque las ventas eran muy bajitas. O sea, en ese momento vender la película a nivel panregional es que no eran muchos compradores. Existía HBO que compraba un tema muy específico, había algo que se llamaba Cine Latino, que compraba, claro, pero compraba muy bajito, ¿cierto? Y lo utilizaba más como para rellenos, por ejemplo, de temas de Telemundo y de una serie de cosas. Entonces, era muy difícil, era muy difícil. En realidad era como, usted tenía una opción, y es, le fue bien y le fue mal. Y fuera de eso, las tendencias en las taquillas, usted el primer fin de semana, por eso siempre dice cuál es el primer box office del fin de semana, le marca el 100%. O sea, uno más o menos, nosotros ya teníamos, obviamente, como le digo, como lo que ya había hacer era Excel, yo tenía unas proyecciones que decía, si el voz a voz está así y estos fueron los números, ya más o menos podía tener una tendencia a dónde iba a llegar. Pero era tristísimo porque cuando no funcionaba y usted se levantaba el sábado y comenzaba a ver que nadie lo había visto, o sea, claro, usted ya sabía, esto no funcionó y no funciona nunca, que fue lo que nos pasó con la siguiente película después que hicimos, que nos pasó eso, ¿no? ¿Cuál fue esa? Esa es una que nadie la conoce, ha sido como una película que no se ve mucho, que se llama Nochebuena. Ajá. Era una película que tenía como una trama y todo pasaba dentro de una familia en una Nochebuena, que uno de sus miembros manejaba dineros financieros y se quebraba, pero nunca funcionó. Y me acuerdo que cuando fuimos, por ejemplo, el sábado nos despertamos y todos comenzamos a ver, se llamaba el Catbox, que nos dejaban los distribuidores como ver cómo era, y eso le decíamos, no, eso debe ser que no se ha refrescado, ¿no? Porque tiene, no sé, no me acuerdo, 1.000 espectadores o 500 espectadores, y generalmente usted debería estar haciendo 15.000, 20.000 el primer día, y con eso usted sabía, y usted ya sabía, y además cuando usted ya no le funciona el primer fin de semana, pues muy claramente el siguiente tampoco sigue, porque pues obviamente los exhibidores tienen un negocio, y pues ellos tienen que mostrar lo que se vende, y pues si no se está vendiendo, pues no lo quitan. Entonces es como, una vez usted no le va bien, es como un hueco, se va más al hueco, más al hueco, más al hueco. Entonces sí, el modelo en su momento era muy enfocado en todo lo que era el tema de taquilla, ¿no? Las televisiones, por medio también de la ley que había salido, tenían una obligación de tener
una cuota de cine colombiano, y en realidad en su momento los dos canales, tanto RCN como Caracol, fueron muy activos en apoyar todo lo que fue el cine, ¿no? Y gracias a ellos pues se tenían unas campañas que pues que nunca en la vida se hubieran podido tener si no hubieran estado ellos muy metidos en todo ese... Y ahí viene otra pregunta. ¿Cuáles fueron las siguientes películas antes que apareciera ese nuevo camino de las series? ¿Y cómo fue el ver ese mundo que se empezaba a abrir y decir, bueno, queremos entrar ahí y ser líderes en América Latina hasta cierto punto? Mire, en un principio, claro, lo que nosotros nos terminó pasando es dos temas, ¿cierto? Uno, al hacer Satanás como financiero, me di cuenta de lo difícil que es levantar dinero para una película, claro, ¿cierto? Y ahí comencé a decir, oiga, es casi el mismo trabajo levantar dinero para financiar una película que para financiar un fondo, ¿no? sí. Y claro, y el fondo ya era un mundo del que yo ya me Ya lo conocía mejor, conocías. sí, era más fácil. Y ya lo habías maleteado. Exactamente. Y ahí nosotros montamos un fondo, que es más, fue uno de los primeros fondos de capital de riesgo de Colombia. Lo terminamos montando el 2 de enero del 2008. Me acuerdo porque eso era, yo estaba por allá en Palomino, eso me tocó ir a Palomino a una casa de esas de internet, hacer el cierre con todos los fondos, logramos que todos los fondos, la mayoría de los fondos de pensiones invirtieran. Y eso fue muy interesante porque lo que nos dio es que logramos tener un capital que no ya solamente le apostábamos a una película, sino le podíamos apostar a un par de películas. Entonces, en términos de riesgo, funcionaba muy bien. Y eso pues fue muy interesante. Y también al tener un fondo, la posición era un poco diferente, porque cuando hablábamos con los jugadores del mercado, es diferente cuando usted le dice, oiga, le vendo una idea y usted la financia al 100%, o vamos a ver, o le digo, y oiga, a ver venga, qué pasa. a ver qué pasa, o decirle, oiga, venga, le traigo esta idea, pero yo también voy a poner unos recursos, ¿no? Y eso nos abrió muchísimo las puertas, porque lo que nos comenzamos a dar cuenta ahí es, claro, la taquilla colombiana no es suficiente, ¿cierto? Claro. Necesitamos abrirnos al mundo. O sea, y ahí es donde nos volvimos muy buenos tratando de buscar incentivos, porque no solamente en Colombia existían incentivos, existía Claro. todo lo que era Ibermedia, en España son muy fuertes Muy los incentivos, Ibermedia funcionaba para todos los que eran Latinoamérica, entonces con Argentina también. Y la veíamos- CEGIP había montado esos recursos con una muy buen aporte del gobierno español en su momento. Total, siguen existiendo. Sí. Hoy en día siguen, creo que los Sí, pasaron por una españoles, época dura después de la crisis del 2009, sí, pero hoy en día son una de las fuentes importantes de financiamiento de las y películas. hoy en día son de los incentivos más fuertes que hay en el mundo. Podría decir que están un poco más fuertes que los de Colombia hoy en día, pero bueno, entonces lo que nos generó eso es como el tema de abrir y de tener un fondo nos comenzó a salir al extranjero, y entonces ahí comenzamos a hacer películas en otros lugares. Entonces después hicimos una película de Sebastián Cordero, con Martina García, de la actriz principal, que la hicimos con Mediapro, pues en su momento Telecinco, que era pues la cadena más importante de España. Y ahí comenzamos pues... ¿Cuál fue esa? Se llamaba Rabia, se llama Rabia. La coproducíamos con Guillermo del Toro. Sí. Pues la rodamos en España, tenía el director de arte o production designer era Eugenio Caballero, que se acababa de ganar un Oscar por El laberinto del fauno. Sí, maravilloso. Entonces, sí, excelente. Entonces, claro, comenzamos a entender y se nos abrió el mundo. Es más, yo me acuerdo llegando a la primera vez del set, cuando Eugenio Caballero decía, ahora vamos a comprar todos estos props, ¿no? Todos los utensilios, y era como a lo grande. Y yo decía, no, así no puede, porque me he acostumbrado, ¿no? A cuidar el pesito, y ese, uy, ese es nuestro dinero que está allá. Pero lo que sí nos dio un exposure y una cosa pues muy chévere de hacer cosas mucho más grandes, ¿me entiende? De comenzar a entender, y comenzamos a decir, oiga, venga, pero acá sí funciona. Y eso poco a poco nos llevó a que comenzamos a hacer diferentes películas en diferentes lugares. Después hicimos Contracorriente, Claro. Contracorriente, que tuvo miles de, no sé si fueron 66 o 68 festivales. Ganamos Sundance, el de... ¿Esa la protagonizaba quién? Esa era Manolo Cardona, Sí. era un peruano, Cristian, bueno, se me acaba de olvidar,
un boliviano, perdón, y una peruana también, bueno, para los nombres soy malísimo, pero bueno, pero por Colombia era Manolo, Sí. y la verdad nos fue... Bajo el formato de coproducción. Coproducción la hicimos sí, sí, la coproducimos, la hicimos con Perú, también aprendimos a rodar en Perú, entonces fue muy chévere, porque lo que sí nos puso es que muy rápidamente salimos, ¿no? Salimos y comenzamos a hacer y comenzamos a entender cómo funcionaba Argentina y comenzamos a hacer coproducciones con Argentina. Después muy rápidamente hicimos la segunda peli de Andy Weiss, que ya en ese momento para nosotros fue un paso a grande. O sea, si se da cuenta, ¿Esa todos era fueron... ¿cuál, la de Barry Seal? No. ¿Cuál era esa? No, esa se llama La cara oculta. La cara oculta. La cara oculta, que fue muy interesante porque fue la primera vez que coproducimos con un estudio americano, que era Fox. Sí. Antes se llamaba, era una división que se llamaba FIP, Fox International Production, ¿cierto? Y eso lo que hacían es que comenzaron a hacer películas como locales, pero tenían mucho más. Y entonces ahí también emprendimos lo que era, por ejemplo, lo que era rodar con los estudios, lo que era hacer reshoots, o sea, volver a rodar. Para nosotros se nos acababa el set y se acabó, claro. Y el material es lo que hay. Cuando el estudio nos mandan a decir, no, pero es que esto no nos quedó tan claro, y entonces creemos que necesitamos rodar 2 días más, porque si no, y nosotros, eso es una opción, o sea, como que no sabíamos, y obviamente sí hay una opción, pero no tenemos los recursos, no, eso hay que hacerlo. Y ahí, ¿me entiendes? Entonces usted va poco a poco, si se da cuenta, arrancamos Satanás, creo que fue chévere porque fue una película grande, pero después entonces con una rabia comenzamos a hacer cosas más internacionales, después pues obviamente Una contracorriente nos abre las puertas y nos pone un poco con todos estos premios en el mundo, ¿no? Y entonces ya FIP comienza a decir, oiga, ¿cuáles son estos nuevos colombianos, ¿no? Que están haciendo cosas, y entonces venga, ¿qué proyecto tienen? Y viene La cara oculta. Y entonces va comenzando a subir, y hay un momento donde también nosotros comenzamos a decir, oiga, venga, pero ¿por qué las coproducciones también tienen que ser afuera, ¿no? Entonces comenzamos a decir, oiga, ¿por qué no traigámoslas acá? Y entonces decíamos, coproduzcamos con dinero español, con dinero argentino, pero hagámoslo acá en Colombia. Y entonces ahí arrancan proyectos como Roa, que es el que también la tercera película de Andy, otro proyecto que nunca se vio. Que es la de Roa Sierra, ¿no? El asesinato sí, de Gaitán. Exactamente, que se basa más en la vida, exactamente, se basa más en la vida del asesino que todo el tema de Gaitán. Entonces traemos, y ahí tenemos, por ejemplo, una coproducción que hacemos con dinero francés y dinero argentino. Y después hacemos otra película, una de las primeras películas que hizo Ana de Armas. Ajá. Ana de Armas rodó acá en Colombia hace muchos años, la gente ni se acuerda. Hicimos un galpón grandotote y se llamaba Callejón, todo pasaba como en un callejón. Nosotros construimos ese callejón y dijimos, oiga, con dinero español, eso era con Antena 3 de socios, la trajimos y la hicimos acá en Colombia, donde decíamos, bueno, la comenzamos a hacer. Y cuando eso pasa, comenzamos a decir, oiga, de verdad podemos ser un hub de producción interesantísimo, ¿no? De verdad nos podríamos convertir en algo. Y ahí para ese momento ya está la segunda ley del cine, ¿no? No, en ese momento no ni existía. Porque esa llega en el 2013, ¿no? 2012. 2012, 2013 sale la segunda ley del cine, que seguía también muy enfocado en cine particularmente. Entonces, venga, le cuento todo porque el cuento es interesante, porque entonces cuando estamos ahí, entonces yo comienzo a decir, oiga, acá hay una posibilidad de podemos rodar, ¿no? Y como buen maletero, entonces sí, me voy a maletear a Los Ángeles y me traigo una película que era Sony, que iba a ser para un canal que se llama Lifetime, ¿cierto? Con Barbara Hershey, ¿no? Y era americana, era 100% americana, era una película que pasaba en Ecuador. En ese momento, cuando llegaba a los estudios, todo el mundo decía, no, Colombia, no sabe ni siquiera casi dónde estaba, ¿no? Y cómo es eso, y entonces ahí de tanto maletear y de tanto ir, y como siempre dicen, de la perseverancia, ¿no? De claro. ir. Había un ejecutivo, hoy en día gran amigo mío, Jake Rossi, que me dijo, yo no tengo nada para allá, pero ¿cómo le ayudo? Yo le dije, pero venga, ayúdeme, déjeme ver su pipeline de proyectos, ¿cuáles son los que tiene que hacer? Y en ese tipo me dijo este, pero eso es en Ecuador. Y yo le dije, pues que Ecuador somos vecinos, eso es exactamente lo mismo. Y el man me dijo, no, pero yo esa película, mire, la tengo que hacer por unos temas políticos, pero yo no creo que la vaya a hacer. Le dije, pero ¿por qué no? Porque eso nunca me va a dar la plata, el dinero no me va a alcanzar y no es.
Y yo le dije, venga, ¿por qué no me da 24 horas? Y le ensamblo la propuesta. Y yo le hago una propuesta. ¿Y usted en 24 horas? Le digo cómo es el tema. Y entonces me dice, le doy 24 horas. Y yo cojo y llamo a una de mis productoras y les digo, oigan, le tenemos que sacar este presupuesto, no sé qué. Y me dice, listo. Y 24 horas después me dijo, tiene que estar por debajo de este dinero. Y llegamos y estamos por debajo de ese dinero. Y usted me dijo, ¿usted me asegura que lo puede hacer? Le dije, mire, eso es un buen Y ahí dinero más para importante que la plata era abrir la trocha, ¿no? Claro. No, usted es seguro que lo puede hacer. Yo le dije, mire, hemos rodado por menos. O sea que yo creo que eso se puede hacer. Y lo logramos traer acá. Pero cuando logramos ahí nos dimos cuenta, oiga, claro, nosotros estamos en un nivel no competitivo porque en todos los otros países hay incentivos y descuentos tributarios, una cantidad de cosas para extranjeros y pues nosotros no vamos a traer. Y claro, los productores somos bastante interesados, nos vamos donde nos dan descuentos. O sea, esa es la realidad. O sea, en todos los países donde hay incentivos, toda la gente va, se acaban los incentivos y se acaban, ¿no? Entonces eso es así, ¿no? Y con eso, puntualmente, nosotros ya habíamos entrado a Endeavor. Ajá. La incubadora. Sí, exactamente. Entonces habíamos entrado en Endeavor y una de las cosas que Endeavor nos dijo es, oiga, venga, Endeavor apoyan unas cosas muy puntuales. Me dijo, ustedes, dígame un problema que usted tenga. Yo dije, no tenemos incentivos. Entonces, bueno, nos vamos a meter en un programa que se llama el MG Lab de MIT, que son 4 MBAs de MIT que vienen y le hacen a usted un estudio puntual de algo. Y con eso, entonces vinieron a Colombia, felices obviamente, los llevamos al set y los tipos hicieron un estudio donde dijeron, oiga, vea, en New Zealand se hace así, en Luisiana se hace así, en New México se hace así. Montaron todo un tema como por qué era importante, el factor multiplicador, toda esta serie de cosas. Y con ese documento nos fuimos de la mano con Proimágenes, con el Ministerio de Cultura y nos fuimos al Congreso. Primera vez, yo en la realidad política no sabía nada, ¿no? Y fuimos a hablar con el Congreso y decir, oiga, vengan, si nosotros creamos esta ley, podemos lograr que vengan películas acá, ¿cierto? Y ahí fue un poco donde nace la ley, la nueva ley del cine, sí, claro. La 1557 del 2012, ¿no? Entonces, y ahí es donde sale que, claro, estaba muy enfocada en su momento en todo el tema de cine. ¿Por qué? Porque en su momento la televisión no era considerada, estamos hablando de 2009, 2012, no era tan grande, o sea, no había el premium, o sea, la televisión era los canales de televisiones tradicionales acá, ¿me entiende? Entonces como que lo veían más por ese lado, ¿me entiende? Entonces solo se enfocó mucho en cine, y ahí fue cuando se viene ya la oleada de proyectos grandes. Entonces ahí nos traemos el primero que nos traemos. Que ahí ya están las plataformas empezando a hacer producción, porque ya para ese momento creo que Netflix ya había hecho House of Cards, ¿o no? Sí, pero todavía no estaban. Acuérdense que todas las plataformas y todo Hollywood arranca primero en Estados Unidos. Entonces todavía era House of Cards, pero todavía ya estaba saliendo. Creo que House of Cards salió en 2003. Que fue la primera producción propia en Netflix en ese momento, porque antes lo que hacían era distribución a través de la plataforma de OTT. Exactamente. Entonces cuando se meten en eso, pero todavía no estábamos, ahí todavía estaba un tema y ahí hicimos los 33. Ajá. Pero entonces la primera vez que trajimos ya Antonio Banderas, entonces ya la primera vez que comenzamos a entender también cómo se manejan estos actores y estas cosas, ¿no? Y ahí Zipaquirá, ¿no? Esa la rodamos entre Nemocón y Zipaquirá, en las dos minas, y comenzamos no solamente a eso, sino, claro, trajimos a Antonio, pero también comenzamos a traer un cast, el mejor cast latino que había. Entonces Mario Casas, que era pues la superestrella en México, terminó acá, ¿no? Y comenzamos ahí. Y en paralelo, nosotros habíamos comenzado, antes de la ley, habíamos comenzado a ir a buscar a España todo el tema de televisión. Claro, porque en nuestro modelo de negocio, que queríamos hacer un contenido de una calidad más premium, pues el único país iberoamericano que tenía esos recursos era España. O sea, España tenía, los presupuestos de España podía ser de ese entonces 10 o 12 veces más grande que un presupuesto de
de una teleserie aquí en Colombia, ¿no? Entonces es donde nos vamos y ahí es donde también comenzamos a prestar servicios para empresas, para dos series españolas que las rodamos acá. La primera hicimos pasar Madrid por Colombia, que eso, o sea, Madrid no, por Bogotá. no, Bogotá por Madrid, Ajá. ¿no? No, miles de cosas que uno comenzaba a decir, o sea, era una locura, era allá convenciendo a la gente. Y después ya hicimos una que era de época, que era más, que tenía que ver con algo de jungla, entonces pues ya tenía mucho más sentido. Pero eso fue como, ¿me entiendes? Fue como todo un crecimiento y hasta llegar, obviamente, ahí se llega un poco a lo que es Narcos, ¿no? ¿Cómo nace Narcos? Porque después yo recuerdo que en mi paso por el Congreso, cuando yo estoy también impulsando en ese momento la economía naranja, Sí. nosotros tenemos una conversación Sí. y en la conversación sale a relucir que otros países están ganando más competitividad porque lo que tenían para el cine lo habían extendido para toda la producción audiovisual. Sí. Y de alguna manera a mí me motivó mucho esa conversación para decir, venga, tratemos de crear también condiciones regulatorias para que eso se extienda a todo lo que es la producción audiovisual, sin imaginarme en ese momento que el impacto iba a ser tan rápido e inmediato en las proporciones en las que eso se da. Pero ya ustedes habían tenido la experiencia de Narcos y ahí y recuerdo mucho, y ahora te voy a preguntar Sí. por eso, que en una conversación me contabas las miles de noches de hotel que una temporada de Narcos estaba consumiendo en Colombia, y también surge otra conversación y es el talento, porque en ese momento me decías, oiga, toca traer maquilladoras de Los Ángeles para que puedan estar certificadas con la calidad que exige Netflix. Y ahí también se abre un espacio para empezar a formar el talento en adaptación, en escenografía, en mezcla, en postproducción y por supuesto también en maquillaje. Y yo quiero también preguntarte por eso, el cambio de lo que eran los crews o la tripulación completa de un largometraje o de una serie, que al comienzo era 50-50, gente de afuera, gente de Colombia, a lo que tenemos hoy donde 80-90% es nacional. Sí, claro, a ver. Sí, o sea, como se rodó Narcos en su momento, los proyectos americanos, hay una cosa que se llama el pilot season, y es que antes se hacía mucho que uno rodaba un pilot y de ese piloto se veía cómo funcionaba, y si funcionaba, pues Sí. seguía, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder tener, en la ley sí cabía que se podía financiar el piloto, ¿cierto? Pilotos, Claro. porque decía, se podía cine, o sea, películas o pilotos también. Entonces, lo que nosotros hicimos con Narcos fue precisamente, logramos meter como el piloto, o sea, que nosotros logramos tener subsidios para solo el piloto de Narcos, no para todo el rodaje, ¿cierto? Y ahí fue cuando comenzamos a hablar que dijimos, bueno, claro, también la industria cambió. Acuérdense que antes sí había televisión buena, pero una televisión americana y muy puntual, ¿no? Estaban The Sopranos, ¿no? O sea, pero no era lo normal. O sea, HBO era el único que hacía medio cosas entre Argentina, Claro, claro. en Brasil algo hacía, pero no. Que había hecho además unas series espectaculares HBO. Sí, Yo total. recuerdo la de Epitafios, Exacto. que fue de las grandes Claro. de la producción de Latinoamérica. Claro, pero eso era muy nuevo, ¿me entiendes? Eso todavía no estaba, todavía no se conocía mucho cómo era el tema. Entonces, claro, nosotros nos tocó en ese mismo tiempo fue cuando cambia y viene todo este boom de la televisión, ¿cierto? Y comenzamos a decir, oiga, es que la verdad, todos los cineastas se voltaron a hacer televisión, y ahí es cuando comenzamos a hablar y decimos, oiga, sí necesitamos una ley que nos cubra un poco más, ¿cierto? Que no solamente se estanque solamente en la parte de cine, sino que pueda cubrir todo lo que es la parte pues de televisión, y es cuando aparecen las INAs, ¿no? Que creo que eso fue en Los su gobierno. certificados Sí, de sí. inversión audiovisual Sí, que fueron sí. tan importantes. Y hoy en día estamos sí, viendo cientos de millones de dólares en producción cinematográfica y audiovisual. totalmente más, o sea, sí está, o sea, es casi que, o sea, se va a llegar al billón, ¿no? Sí. Que es increíble. O sea, hoy en día uno mira para atrás y dice, uy, cuando nos trajimos esa película de Sony hace 12 años, y era, no, es ahora lo que esto puede Gigante. llegar, lo que puede llegar a dejar. Y sí, y contando un poco lo suyo de lo que ha sido de formación, es increíble. O sea, eso sí es.
Es una de las cosas que Y el papel que jugó el SENA, por ejemplo, el SENA creó ya unidades especializadas en todos esos servicios para el sector audiovisual. Sí, yo creo que es el cine tiene una cosa muy chévere y es yo no estudié cine. El cine es una industria, es una profesión que recibe gentes de todo tipo, eh, doctores, abogados, economistas, escritores, ¿no? Todo músicos, ¿no? O sea, en realidad el cine tiene, entonces, lo bueno de esto es que la capacitación se da por el hacer, ¿me entiende? Claro. Más que el tema de una formación y de todo es el hacer también. Entonces, yo siempre lo digo, o sea, para mí una persona que ha estado en 2, 3 sets vale a lo mejor mucho más que la que ha estado solamente en un tema pues universitario, ¿no? Y técnico, ¿no? Entonces ahí sí hay un tema que sobre súper interesante, es la formación que comenzamos a tener y yo creo que es, por ejemplo, uno de los grandes logros y de los orgullos más grandes, que lo repito muchas veces hoy en día, de 100 años, es que el 99.9% del crew es colombiano. O sea, tuvimos un director argentino, porque pues en su momento fue el que creímos que creativamente podía funcionar, pero también tuvimos a una directora, Laura Mora, que hoy en día, por ejemplo, la segunda temporada se está haciendo solo con directores colombianos, ¿no? Y obviamente teníamos a Eugenio Caballero y aparte su Claro. equipo de lo que era, y a Bárbara, que eran un poco los que hacían la parte del diseño tan grande que era diseñar Macondo, pero el resto, sí, todo el resto son colombianos. Entonces, si comparo, por ejemplo, en un Narcos, donde tuvimos que traer personas, Bueno, Pedro Pascual estuvo, sí, claro, claro. o sea, mucho antes, digámoslo, volverse la figura que es hoy a nivel mundial, ¿no? Mm. Claro, pero estuvo 3 años acá con nosotros, o sea, en Colombia, o sea, Andy estuvo. Weiss también dirigió, ¿no? Andy es el director estrella Y si yo te pregunto, porque claro, Narcos generó, como dicen los americanos, sentimientos encontrados, mixed feelings, porque por un lado, como producción, impecable, mostró calidad, mostró que se podían hacer series de largos episodios, manteniendo una calidad única. Obviamente hubo algunas personas que cuestionaron, ¿por qué estamos mostrándole al mundo otra vez esta cara tan dolorosa? Pero al mismo tiempo, una cara que también es necesario verla y sufrirla y entender muchas cosas de nuestro pasado, quizás para transformar el futuro. Pero desde la perspectiva de la industria, ¿qué significó Narcos para cambiar por completo las reglas del juego de la producción audiovisual en Colombia? Es que Narcos fue una escuela de 4 años, ¿me entiendes? O sea, donde aprendimos todo. Si usted me dice hoy en día, Andrés, ¿usted pensaba que sabía lo que sabía antes de Narcos? Y yo le he dicho, claro, sí, porque soy un convencido, pero en realidad no teníamos ni idea del 80% de las cosas. O sea, no sabíamos que era un Basecamp, no sabíamos cómo se manejaban las locaciones, no sabíamos, o sea, esto fue una universidad para nosotros y cuando uno tiene un proyecto de estos durante 4 años, es que la universidad se le vuelve todo, porque o sea, una universidad dura 4 años. Claro. Entonces, si usted está 4 años en una intensidad de estas, ¿no? Que usted está trabajando 5 días a la semana, todas las horas. No, usted tiene una cantidad que usted definitivamente aprende muchísimo y con una gente muy buena. Entonces yo creo que Narcos lo que sí nos dio es que formamos, yo creo que muchas de las personas o la mayoría de las personas que hoy en día están, arrancaron siendo formadas en Narcos, ¿no? Que nos dio como esa visión de cómo se hacen las cosas grandes, o sea, cuántos carros en realidad se necesitan, cómo se hacen las cosas, o sea, nos sacó como una visión muy chiquita, hacer las cosas muy grandes, ¿me entienden? Muy grandes y entender y decir, claro, así se hacen en Hollywood, y así se deben hacer, y eso tiene una lógica, ¿por qué se hace así? Porque nos da tranquilidad, en todo, en términos, por ejemplo, de seguridad en el trabajo también, o sea, de miles de cosas que antes casi que eran un poco folclóricas como se hacían. Y uno aprendió la importancia de todo eso. En la parte de contabilidad, cómo se contabilizan los proyectos, cómo se hacen los cost reports, cómo se hacen los seguimientos para que estos proyectos funcionen, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto en todas las líneas,
fue a cuenta como una universidad 4 años. Ya los que habían salido han pasado, además entraron unos, salieron otros pasaron, otra gente la presión no la salía, otros sí. Entonces uno comienza a aprender muchísimo. Entonces yo creo que lo que hizo Narcos es que sí le puso como un nivel a toda la industria colombiana, ¿no? Y hay 3 proyectos que yo no puedo dejar de preguntarte, ¿no? Sí. Uno es Eco 3, que recuerdo que lo hablamos mucho, Sí. apoyamos mucho también en su momento con las fuerzas militares para poder hacer esa filmación en Colombia, que era hasta ese momento la inversión más grande que hacía Apple TV en América Latina. Sí. Gemini Man, Sí. que fue traer a Will Smith a Cartagena en una apuesta de ciencia ficción muy interesante. Sí. Y otra que fue también para mí de las películas quizás más atractivas en su género y que también llevó a mostrar hasta dónde se podía grabar en Bogotá, que fue Mile 22, donde Mark Sí. Wahlberg viene acá a Bogotá. ¿Qué significaron esos 3 proyectos? Porque hay 2 pelis y también está ahí una miniserie, pero las 3 yo creo que eran muy dicientes de hasta dónde se podía traer el mejor talento posible. Yo le sumaría una más, que es American Made con Tom Cruise. Ah, sí, claro. Que se Que esa sí es la historia de Barry Seal. de Barry Seal en México. ¿Esa también es de Andy? ¿O esa es No, de no, quién? no, 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 esa es de Doug Liman. De Doug Liman, sí. Doug Liman, muy bueno. Mire, curiosamente lo que usted dice, todo, o sea, obviamente todo tiene una lógica, ¿no? Y el cuento es, después de Narcos, nosotros decimos, oiga, aprendimos a hacer esto. Y después, gracias a eso, a los incentivos, comienzan a llegar este tipo de proyectos. Y comenzamos a tener otro tipo de actores, que eso cambia absolutamente todo. O sea, porque a usted le toca aprender hasta de aviación privada, ¿me entiende? Porque cómo entran los permisos, cómo hace esto acá, ¿no? Me acuerdo una vez que para que entrara el avión de Mark Wahlberg, que era un rollo, porque si se pasa más de 15 días en Colombia, se tienen que nacionalizar los aviones. Eso es, y entonces cuando uno dice, oiga, ¿qué tiene que nacionalizar? No, el dueño del avión tiene que ir a una notaría, ¿no? Y uno le dice, oiga, está el nombre de Mark Wahlberg, o sea, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, ¿no? Porque no estaba diseñado tampoco la reglamentación para lo que se necesitaba. Entonces, yo sí siento que lo que Narcos fue como la cama que nos ayudó para poder llegar a todas estas cosas, ¿no? Y pues obviamente tener una persona como Will Smith en Cartagena fue increíble para la ciudad, para todo. Yo me acuerdo que la persona de ProColombia, que usted, Felipe Jaramillo, me llamó y me dijo, oiga Andrés, me hace regañar, porque ahora un tweet de Will Smith, o sea, le generó mucho más voz a Cartagena, ¿no? Que todo lo que ha podido generar, Claro. toda la cantidad de muchas de las activaciones que nosotros hemos logrado hacer, ¿no? Y era, pues, obviamente, llegar a Will Smith con esa carisma que tiene, estar en las calles, la gente saberlo, ¿no? Creo que, pues, era muy importante, ¿no? Y también lo de Mark Wahlberg, obviamente, con el apoyo también de poder, por ejemplo, cerrar todo el centro de Bogotá, ¿no? Es que Esa escena además es espectacular. exactamente, que la gente dice, ah, no, es que es normal. No, es que cuando se da cuenta es que todos los carros que son ahí, todos eran carros de cena. Entonces, pero un minutico, si eran 100 carros, sí, es que tenemos 100 carros de cena. Entonces, todo eso que está pasando, no, todo eso se montó. Entonces comencé a decir, no puede ser, claro, para los colombianos lo veíamos tan normal que pensábamos que era un día normal, ¿no? Y que se habían hecho con los carros pasando, y uy, ¿cómo se hará con los...? No, eso todo era un set cerrado. Entonces, yo siento que ahí aprendimos, y vuelvo y repito, los Stones, los Coordinators, todos ellos aprendieron de los mejores. Es que hemos tenido los mejores Stones de todos los que son, desde aviación de todos, que los hemos tenido acá en Colombia y que han apoyado y que han venido pues formando a muchas de estas personas. Y yo creo que algo muy interesante hoy en día es que pasamos de solo traer talento a que también estamos exportando nuestro talento, Claro. ¿no? O sea, México se lo llevan para no sé dónde, y cada vez que vemos es que Y hay felicidad. cada vez más coproducción también con ese talento colombiano, ¿no? Claro. Andrés, dos producciones que les hablamos en su momento. Sí. Una era El robo del siglo. Muy interesante, tenía además una combinación de trama, el manejo de la época, el humor y demás, el suspenso. Y recuerdo que cuando ese proyecto ya está a puertas de salir,
nos encontramos y te pregunté, oye, ¿qué sigue? Y me dijiste 100 años de soledad. Pero esto 2 años antes o 3, si no más. Y entonces quiero preguntarte por esas 2 series, ¿qué significó el robo del siglo? Y sobre todo, la terquedad que tuviste de decir, nos vamos a meter en la camisa de 11 varas más complicada, que es poder llevar 100 años de soledad a través de una serie. Obviamente difícil de complacer a todos los puristas literarios, difícil complacer a los que tenían su imaginación a partir de la lectura del realismo mágico para después traducirle ya en una visión viva y plausible a través de la pantalla, pero además la satisfacción de ver 92% en Rotten Tomatoes y de cómo aún las personas más exigentes ven una calidad fílmica que define, yo creo que de ahora en adelante, aún mucho más la producción colombiana, y me atrevo a decirlo, creo que es la inversión más grande que hasta el momento ha hecho Netflix en América Latina. Entonces, sí. ¿Cómo son esos dos procesos y por qué dijiste, contra viento y marea me voy a meter en lo más difícil? Porque hasta este momento, quizás con esa excepción, casi que ninguna de las obras de García Márquez llevadas a la gran pantalla había tenido el éxito que ha tenido 100 años de soledad. A ver, arrancamos por el robo del siglo. El robo del siglo, pues para mí me siento muy orgulloso porque siento que es un proyecto que logró reunir muchas cosas. Es un proyecto que mostró una idiosincrasia colombiana, es una trama, pero también tiene sus como válvulas de escape de humor. Y creo que lo que reúne también es eso que veníamos aprendiendo de los americanos, de cómo se hacen el contenido de otra forma, con los cuartos de escritores, con esto lo que se llaman showrunners, ¿no? Que son esas 2 personas cabezas que llevan un contenido. También fue muy chévere porque comenzamos a formar también ese tipo de talento, ¿no? Entonces tenemos los 2 showrunners de ese proyecto que hoy en día pues les va muy bien, han hecho diferentes cosas, pero entonces cómo uno logra adaptar un poco o absorber, ¿no?, el conocimiento de cómo se hacían las cosas en Estados Unidos y se van adaptando, y yo creo que eso es el robo del siglo, es un resultado de eso, aunque es una historia muy local, tiene todo el tema como que es grande, se ve un poco grande y o sea, hoy en día todavía el otro día me la volví a ver porque ahorita vamos a hacer una serie que estamos haciendo en México que se llama Melate, que es el robo de una lotería en México, y me la volví a ver como para decir, oiga, ¿dónde estaba en esto? Y me volví a enganchar y dije, oiga, está muy bien hecha, ¿no? Está muy bien. Entonces yo creo que para mí fue como un ejemplo y una muestra de que el contenido también, así sea solo colombiano, puede tener mucha relevancia, ¿no? Entonces para mí fue increíblemente importante. 100 años, pues obviamente 100 años es algo que pues todo siempre ha estado en el imaginario de todas las personas. Siento que siempre era como un reto muy grande, y cuando se nos acerca Netflix a hacerlo, pues obviamente genera muchos nervios, ¿no? Dicen, oiga, vamos a hacer 100 años. Lo bueno que ellos, creo que cuando se nos acercan a nosotros estaban muy conscientes de que iba a ser un proyecto que iba a tener los recursos necesarios para hacerlo bien. Entonces, al ver un poco el paquete que ya traía Netflix, que tenía unos escritores que estaban muy buenos, ¿no? Donde nosotros pues también traemos a otros también escritores que hoy en día son los que terminaron escribiendo también, que son todas estas chicas poderosas, 3 chicas colombianas, ¿no? Que lo comiencen a hacer. Siento que pues es una oportunidad que no se podía desaprovechar. Ahora, yo le digo una cosa, de los 70 y pico proyectos que yo he producido, creo que en la única premier que he estado como muy nervioso fue en el de 100 años. O sea, era como, claro, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer? O sea, era como, había un reto muy grande, ¿no? Y pues obviamente uno también, cuando ve los proyectos, uno dice, uy, ¿será que esto funciona? ¿Eso no funciona? Hay un momento que usted ha visto tantas veces que usted como que pierde un poco la noción también. Pero creo que lo que más me pareció chévere de 100 años es
lo que le decía, cogimos ese reto, lo hicimos, un proyecto liderado por muchas mujeres, o sea, desde por parte de Dynamo está Juliana Flores y Carolina Caicedo, que son chicas, ¿no? Entonces que lo están liderando, que lo están manejando, también todas las escritoras, Natalia Santa, Camila Brujés, María Camila Arias, ¿no? Que entonces uno comienza a decir, wow, qué chévere, ¿no? O sea, entonces yo siento que en realidad era un reto muy grande, donde podía salir muy mal, podía salir muy mal. Ahora, cuando uno ya ve, y usted entra a Macondo, y usted ve Macondo construido, esa sensación dice, o sea, esto es único, ¿no? Yo recuerdo cuando vi el primer episodio, para mí era muy interesante cómo empezaba la narración, porque de hecho la narración no empieza de manera literal, sino Sí. que es cuando arranca esa aventura de ir a buscar el camino. Y ahí ya empieza la narración. A mí me pareció impecable la forma como eso se empató. Y después la construcción de los personajes, había gente que tenía en el imaginario Sí. otra caracterización, pero lo cierto es que a mí personalmente me parece que es una obra maestra y creo que deberíamos todos como colombianos sentirnos muy orgullosos y volverla también como un sello de exportación nuestro de lo que somos capaces de hacer, quizás con la obra más importante que se ha escrito en nuestro país. Sé que nos queda poco Sí. tiempo, Sí. pero y podría hacer 1000 preguntas, Sí. pero voy a hacer unas preguntas puntuales Hágale. y de pronto también personales y como tipo Proust, ¿no? Sí. ¿Cuál es la siguiente gran producción de Dynamo? ¿O qué puedes anticipar? Porque yo sé que tienes que ser muy celoso, pero ¿a qué debemos estar atentos? A ver, yo creo que obviamente hay una ambición de volver a hacer algo así de grande como 100 años, porque ya sabemos que lo podemos hacer. Como yo lo comentaba en algún lado, creo que ya estamos listos para hacer un Game of Thrones, ¿no? Okay. Ya lo podemos hacer nosotros. Ahora, también hay que ser honestos, la industria está en otro momento diferente al cuando arrancamos a hacer 100 años. Entonces, definitivamente estamos cocinando proyectos, tenemos un par de esos que tienen como esa envergadura, que son grandes, que son proyectos latinos, que tienen esencia latina, pero que pueden viajar por el mundo, que es otra vez mostrarle un poco, como usted decía, a la gente lo que somos capaces. Y yo creo que tenemos que seguir haciendo proyectos como lo son El robo del siglo, donde son proyectos con una producción muy importante, pero que tenga todo el tema, todo el tema colombiano, ¿no? Entonces, tenemos un par de proyectos acá, no le puedo decir exactamente cuáles son, pero sí este año rodamos 2 proyectos nuevos, 2 series. Que la Uno de debemos hacer, época, ¿cuándo la veremos? ¿2026? 2026 debería ser. Es una pregunta más para Netflix que para mí, pero sí, debería ser 2026. Y si estamos ahorita por sacar en México pues una serie importante que es Melate, que es la de este robo, que esperamos que le vaya bastante bien. En España estamos también rodando tres proyectos este año, estamos estrenando otro con Amazon, trabajamos con diferentes plataformas. Entonces sí, sigue, hay movimiento, hay movimiento. Otra pregunta. Yo sé que en todas las industrias hay competencia, Sí. pero también ahora hay un término que se llama competencia, ¿no? Que es cooperar y competir al mismo tiempo. Sí. ¿Qué sensación te han merecido a ti, por ejemplo, producciones como Pálpito, que se han hecho en Colombia, que también han triunfado? ¿Cómo ves la industria progresando y cómo trabajan entre ustedes también para apoyarse? A ver, primero yo creo que Pálpito es un éxito total y eso tiene muchísimo mérito. O sea, tener esos proyectos que lleguen y tengan las visualizaciones que tienen en el mundo, para mí me parece tienen mucho mérito, tienen mucho mérito. Y es más, y siento que en términos también de rentabilidad, o sea, lo que logran hacer también con los recursos que no son tan grandes como por ejemplo como los que podría tener un 100 años, me parece, y para que le den la vuelta al mundo, me parece que son increíbles y creo que en Latinoamérica venimos de una televisión del drama y de telenovela y no deberíamos espantarla, al contrario, deberíamos abrazarla. Es más, nosotros ahorita desde Dynamo acabamos de montar una nueva división donde estamos comenzando a hacer teleseries que los llamamos
lo que se llamarían teleseries en otro lado, nosotros las llamamos franquicias, y donde también vamos a comenzar a hacer entretenimiento, porque entendemos que es una demanda importante y que la gente lo quiere hacer. O sea que si están bien hechas, creo que pues tienen todo el mérito posible, ¿cierto? Hasta ahora hemos tenido, digámoslo, películas colombianas o con tinte colombiano que han llegado a los Óscares. El abrazo de la serpiente fue una película que marcó un antes y un después. Obviamente, esta es una obra maravillosa de Ciro Guerra, compleja, pero una obra maravillosa. Vimos también, por ejemplo, el caso de actrices como quien protagonizó María Llenares de Gracia, que también fue nominada. ¿Qué tan lejos estamos de ver una producción colombiana ganarse un Oscar? Yo creo que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Yo creo que hay un talento increíble hoy en día. Hoy en día yo mismo me impresiono de la cantidad de productoras nuevas que hay, productores, cantidad de proyectos, o sea, es impresionante. O sea, es más, a rato ya no conozco a la mayoría, ¿no? Y yo siento, Ramiro, respondiendo un poco la pregunta suya, que yo creo que se han creado los mecanismos donde hay unas asociaciones donde nos ayudamos muchísimo entre los productores. Definitivamente hay el Consejo de Productores, hay otros que son muchas asociaciones que en realidad se trabaja mucho en equipo, y yo creo que eso ha funcionado también mucho para que salgan todas estas nuevas leyes y cambios, y cuando hay forma o cuando en grupo se atacan esta serie de cosas, creo que pueden estar mejor. Entonces, yo creo que no estamos lejos, esperemos cuándo va a ser, y yo sí ando, la verdad, muy contento con lo que ya hay en Colombia. O sea, yo diría, hoy en día, si ya hoy en día yo ya no existiera, diría, qué maravilla lo que se volvió la industria cuando arrancamos y lo que estamos hoy en día. O sea, ya es una industria más seria. Andrés, y mi última pregunta, tú viajas mucho y cada vez que hablamos nos recomendamos series, pero ¿qué estás viendo en este momento? ¿Qué tienes ahí descargado para el próximo viaje? No, me acabo de ver Adolescence, que o sea, creo que es una obra maestra, ¿no? Como lo hacen, un plano secuencia, es increíble. O sea, entiendo que a veces el contenido no es para todo el mundo, claro, pero para nosotros que estamos en este medio es como que yo quiero trabajar con ese fotógrafo, quiero trabajar con ese equipo, quiero saber cómo lo lograron hacer, ¿no? Sé que viene la segunda temporada de Beef, que me fascinó. O sea, es como un drama se vuelve, ¿no? De una pelea de carro, ¿no? Se me atravesaste todo, se vuelve un tema que se exporta a otro nivel, y ahorita viene la segunda que me parece que está increíble. Yo de por sí soy muy fanático de lo que hace A24, ¿no? Es parte de esto. Y yo creo que pues con esas dos o sea, yo creo que vamos a estar, pero a Adolescence se la recomiendo, creo que es una de las mejores. Andrés Calderón, muchas gracias por estar acá en Tres Respuestas. Gracias. Qué gran conversación, y de nuevo felicitaciones. No, muchas gracias. Por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que vas a seguir haciendo. Muchas gracias. Verdadero placer. Ok, muchas gracias.